¿Será que no está? Ya va, mami.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tuve por ahí unos problemas para actualización del Zoom y hasta ahorita me permitió entrar. Saludos. Doctor, muy buenas noches. La saluda asesora académica Evelyn de Centro de Capacitación. En breve estoy presentando, doctor. Gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional de Consultoría Público-Privado Galeno. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de onicomicosis, tratamiento farmacológico y prevención. Quien nos acompaña con la ponencia es el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz. Asimismo, antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el podólogo solicite su participación. A todos los participantes que deseen solicitar el material, la clase grabada y el certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Podólogo Marco Antonio, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Muchas gracias. Muy bien, vamos allá. Voy a compartir la presentación. Bien, vamos. Onicomicosis, tratamiento farmacológico y prevención. Sin duda que son temas muy importantes, todo lo que tiene que ver con la situación de terapéutica, y más cuando estamos hablando de farmacología. El tratamiento farmacológico para la onicomicosis es vasto. Se ha investigado bastante últimamente la creación de nuevos fármacos y demás. Entonces es importante hacer notar que todo profesional en la salud debe de entender plenamente lo que es parte de su terapéutica, la formación en el arsenal de sustancias farmacológicas, es decir, medicamentos. Dicho esto, entonces tenemos que entender el tema tan vasto de la terapéutica que tiene que ver con la onicomicosis. La onicomicosis es una de las micosis superficiales, es decir, infección con hongos, de mayor prevalencia, ¿sí? En la consulta dermatológica es lo que más ocurre. Y se dice, ¿verdad?, que la situación de las tasas de tratamiento finalizado y mejoría clínica, se nos dice que tiene bastante tasa de fracaso. Algunos hablan del 20%, otros respecto del 50%, además de ser de las afecciones más frecuentes de las uñas. Sus tratamientos suelen ser largos y tediosos, ¿sí? Debido a la fisiopatología, a la naturaleza de la enfermedad, una vez que el hongo penetra y este se instala y tiene suficiente tiempo para la nutrición, puede medrar y reproducirse debido a las condiciones propias en el que el hongo se instala en el sustrato de la uña, hace difícil el tratamiento. En primer lugar, hablamos de que el paciente no coopera. El segundo aspecto, los fármacos como tal. Algunos no son los apropiados. La dosis necesaria, el paciente abandona la dosis, no es disciplinado, hay alteraciones en el pH y un largo etcétera. En este sentido, se estima que la tasa del cumplimiento del tratamiento es del 51%. Sí, sabemos hoy día que aún el paciente ante un problema de una infección con el hongo, tal vez debido a que él en algún momento dado, él entiende lo largo que suele ser el tratamiento, suelen abandonarlo. Esto entonces nos lleva a observar que de alguna manera siempre va a existir
una prevalencia de onicomicosis en los propios pacientes de ciertos grupos, sobre todo etarios. Pero podemos hablar de la reinfección y de la recidiva, lo cual va a ser común. Reinfección y recidiva. Entonces, los factores como un diagnóstico micológico incorrecto, alteraciones secundarias de la uña, elevada carga de microorganismos en la propia uña, ¿sí? Acumulación de masas, micelio, detritos, agentes etiológicos multiresistentes, inmunodeficiencia, la tipología, cuestiones metabólicas, el paciente diabético, difícilmente van a asegurar el éxito terapéutico. Algunos, si agregamos todavía la modalidad adecuada del tratamiento y compromiso vascular, realmente se hace difícil. Si nosotros vemos, por ejemplo, hay algunas situaciones donde se cometen errores y vicios, tanto en la terapéutica en sí como en el tratamiento. Tenemos ejemplos, nos vamos por ahí a las redes, y vemos que hay un tratamiento, dice, para la onicomicosis. Y luego ahí la propaganda del laboratorio que vende el producto, curiosamente, no presenta ningún estudio clínico, nada más llega y dice, aquí está este remedio para rescatar tu uña de la onicomicosis. Te dicen la fórmula y luego abajo dice, amplio espectro para toda la clase de hongos invasores de la uña, ¿verdad? Dice, para todos, imagínense. Y la presentación viene en crema, como por qué una crema es mejor para penetrar la uña, cuando se supone que la crema sería lo último que deberíamos de pensar, como un vehículo propio para tratar la onicomicosis. Entonces hay que considerar problemas de índole farmacológico, lo que les acabo de decir. Sí, es un problema de índole farmacológico, porque de entrada, pues estamos utilizando allí un vehículo no apropiado. Luego, el porcentaje de retención del antifúngico. Como es una crema, ¿dónde están? Y no les digo los estudios clínicos, ¿dónde están por lo menos pruebas de campo? Estudios lineales prospectivos, observacionales y micológicos, donde nos dicen cuál es el porcentaje de la sustancia antimicótica que se absorbe en la lámina, que penetra la lámina. Pero ni siquiera nos dicen eso, cuál es el porcentaje de la absorción y de la biodistribución de el antifúngico en la lámina ungueal. Es decir, podemos alcanzar la dosis mínima terapéutica en cuántos días. Ahora, ¿podremos alcanzar una dosis mayor? ¿Sería posible? Bueno, nada de esto nos mencionan, entonces ahí nos estamos enfrentando a un verdadero problema de índole farmacológico. Entonces, a pesar de que hay algunos estudios bien diseñados en esta situación de la farmacología, todavía hay algunas cuestiones que se salen en tiempo y forma. Hay cambios experimentados en el tratamiento de la onicomicosis que han desplazado ahora a las abulsiones quirúrgicas y otros preparados. Si vemos por ahí que todavía hay quien utiliza las abulsiones, etcétera, es porque no ha entendido las actualizaciones en las terapias farmacológicas. Entonces, hay que entender que dentro de la medicina, todo es exacto, no es cálculo, ¿verdad? Como para decir, ¿cuánta sal debo de agregar a este platillo para que se exalte su sabor? Cada quien va a tener su opinión, aquí no. Ahora, ¿es o se parece? No es lo mismo, es que se parece. Basta con que veamos aquí, miren. ¿Hay algún micrófono abierto? Les encargo, por favor. Me están viciando mi auricular. Revisen todos sus micrófonos, por favor. ¿Conoces de perros?
Tal vez no. ¿Tú pensabas que un husky siberiano es igual que un Alaskan Malamute? Ahí están las evidencias, vean. La mácula de la nariz, la forma del hocico, los pliegues labiales, el color del ojo, la disposición del pelaje, el color del pelaje y otro, etcétera. Entonces, no, ¿verdad que no es igual una raza a otra? Ahora, ¿pensabas que el leopardo y el jaguar es lo mismo? No es lo mismo. Vean las diferencias en cuanto a vamos a hablar desde un punto de vista del hábitat del leopardo y del jaguar. Viven en diferentes zonas geográficas. Vean el color de las pupilas, la disposición del pelaje, la forma de los bigotes, la forma de las orejas, la disposición de las manchas, el pelaje. Pues no, ¿verdad que no es lo mismo? Ahora, el cocodrilo y el caimán tampoco, ¿verdad? Queda claro, ¿verdad? El señor que está en la fila o un chocolatín. Pues queda patente que no, se parece, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí está. La situación aquí es que debemos de entender que la semiología depende de eso. Signos, síntomas y determinar todas las características que nos van a llevar a un diagnóstico exacto de la onicomicosis. El origen de la misma involucra 3 grupos de hongos bien definidos. Dermatofitos, responsables de la mayoría de las infecciones, los mohos no dermatofitos y las levaduras. Son estos 3 grupos, ¿verdad? Los que prevalecen en la infección. Si a esto agregamos todos los factores respecto de la onicomicosis, que se considera como un problema de salud que compromete personalmente, sobre todo a las personas adultas, pero resulta, y decimos resulta, que en los últimos 20 años la prevalencia en menores de edad ha aumentado. Así es que tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué está aumentando las infecciones micóticas con toda esta variedad de agentes etiológicos en menores de edad? Algo está sucediendo, ¿verdad? Desde luego, situaciones como cambio climático, la grande utilización indiscriminada de antibióticos, desinfectantes y demás están provocando adaptación de los hongos en el medio ambiente, en la ecología. El hongo le da igual si está en la uña de Miguel, de Amanda o de Carlos. Si uno vive en Colombia, otro vive en Ecuador y otro vive en México. Literalmente, dentro de la ecología, cuando llega del reservorio natural a invadir la uña y encuentra las condiciones propicias, se va a dar la infección. Entonces, queda todavía determinar los factores que caracterizan a la enfermedad como un déficit del sistema inmune. Hoy día se sabe que hay biomarcadores, hay situaciones genéticas familiares que predisponen a la infección. Así es que podemos decir que ahora ya hay factores que está estudiando la epigenética. La epigenética, aquella que estudia todos los vínculos internos, externos, ambientales y nutricios, de tal manera que alteran la información genética. Entonces, si antaño pensábamos que los genes estaban escritos en piedra, como en las pirámides de Egipto, pues resulta que no. Sabemos que pueden encenderse y apagarse como foquitos de un árbol de Navidad, así. Y hay múltiples factores que van a manifestar la apertura y cierre, manifestación de factores genéticos que van a llevar a la presentación de la enfermedad. Sin embargo, tenemos que hablar algunos de otros factores como el déficit de la circulación, daño alrededor de la placa unguial, el tejido adyacente, malas intromisiones como manicuras y pedicuras, malas, porque también hay malas, en el que se produce traumatismo, apertura del sistema cuticular, se producen lesiones, inflamación y otro, etcétera, que va a producir un estado casi perpetuo de histaminosis por procesos inflamatorios, lo cual va a descender la capacidad del sistema inmune
Y entonces viene la invasión del hongo sobre la placa. Merced todavía de situaciones mecánicas variadas, como el uso de calzado, etcétera. Entonces, sin duda que, considerando todos esos factores, aún las cuestiones mecánicas, lesiones, factores del propio huésped intrínseco a él, la tipología, tiene enfermedades metabólicas, es diabético, se nutre bien. Todo esto va a confluir para determinar que la infección del agente causal se dé o no se dé. Una vez que se dé, tenga la situación propicia para que se instale y entonces sí, tal y cual, dependiendo de los grupos, unos más fácil que otros, y finalmente tengamos la onicomicosis. Sin duda que los hongos dermatofitos son los que mayor éxito invaden la uña. Mucho más fácil, tienen mayor éxito que las cándidas. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la situación de la virulencia, por ejemplo, vemos que hay algunos que se encuentran dentro de los grupos de los hongos no dermatofitos que resultan ser más virulentos que la cándida. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos, la variedad de la cándida se multiplica y se vuelve más viral. Entonces, allí es lo que hay que entender respecto de eso, ¿verdad? Entonces, vinculados a esa situación, podemos entender que en algún momento dado va a ser muy sencillo tratar las infecciones por dermatofitos o las infecciones por cándida. Entonces, es más fácil tratar una onicomicosis por dermatofitos que por una cándida, pero en un paciente diabético, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender respecto de la etiología, las fuentes causales de la onicomicosis, muchachos, es que son altamente adaptativos. Imagínate, si nos vamos a la situación antropológica y evolutiva, vamos a decir que las bacterias y los hongos tienen más tiempo que nosotros sobre el planeta. Si nos ajustamos a la teoría evolutiva, podemos decir, los hongos se las van a arreglar mucho más fácil que nosotros para adaptarse. Basta con que veamos por ahí situaciones con algunos déficits, por ejemplo, durante pandemia, para haberse provocado más de 1.800.000 muertes de seres humanos por el SARS-CoV-2. Y sin embargo, podemos ver que todos esos agentes causales, dermatofitos, no dermatofitos o levaduriformes, pueden tener un gran poder adaptativo. Ellos ya saben cómo adaptarse. Esa es la situación. Métodos diagnósticos. El diagnóstico de la onicomicosis, entiéndase, tiene que ser clínico. No basta con el mero hecho de echarle una mirada y decir, es onicomicosis, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, vamos siendo honestos en esta situación. Hay, vamos a decir, clínicas de atención del pie donde lo que se busca es generar dinero a través de venta de producto. Luego entonces, ¿qué pasa si todo el personal que yo tengo allí, todos dicen, esto que está aquí es onicomicosis? Bueno, a mí me conviene venderles todo un tratamiento para la onicomicosis. Pero la pregunta aquí es, bien, ¿realizaste todo el método clínico? La exploración, el interrogatorio, la historia clínica completa, la anamnesis. ¿Hiciste semiología? A ver, ¿cuál fue tu método diagnóstico para llegar allá y decir inequívocamente, es onicomicosis? O sencillamente porque, pues tengo que vender un tratamiento y entonces, ¿qué sucede? Todo lo que se presente ante ti es onicomicosis, ¿verdad? Entonces, no, chicos, ustedes tienen que ponerse ante la disyuntiva. La ética profesional o no. Entonces, nótese.
evidentemente es onicomicosis, muchachos. Tienen que corroborar clínicamente. Hay amplia gama para procesos de corroboración clínica de la onicomicosis. Entonces, entiéndase, ya de plano, a través de los procesos de la recogida de datos y llegar a la semiología, tenemos que entender el qué, cómo y desde cuándo. Preguntas claves que nos llevan a esos procesos de la obtención de los datos y la semiología. Puedes imaginarte una paciente que venga contigo después de un mes de que lo atendiste. Hace un mes lo atendiste y resulta que viene con una pequeña mácula blanca ahí lateral y te dice, es que es onicomicosis, fíjate. Tu paciente se diagnosticó él solito, ¿verdad? Te dice onicomicosis. Pero entonces tú procedes, tomas la historia clínica, mides ahí la mácula y le dices, mire, son 2 milímetros, borde lateral. ¿Qué, cómo y desde cuándo? Miren, cuando entendemos la fisiopatología, tú puedes entender que un hongo de cualquier naturaleza, no dermatofito o levadura, en 30 días no puede hacer una mácula de ese tamaño. No es posible. Entonces, todo esto va enfocado a la formación clínica y entender. Y entender para qué, para poder hacer diagnóstico. Entonces, si ustedes no siguen esta metodología, por lo menos de hacer corroboración micótica a través de pruebas, bueno, pues lo que va a suceder es que muy probablemente te equivoques. Pero entonces la pregunta es, ¿y por cuánto tiempo vas a dar el tratamiento y de qué naturaleza, verdad? De ahí que suele suceder en dermatólogos y médicos, pero tampoco queremos la declaración de algunos dermatólogos que se les llena la boca diciendo, no vayan con podólogos, ¿verdad? Entonces tampoco se trata de eso. Hay métodos, observación directa. La pregunta es, ¿ustedes ya saben tomar la muestra y enviarla de forma apropiada a laboratorio para la observación directa a través de microscopía? Sí, está el método de observación directa. ¿Conoces el protocolo previo para la obtención de muestra y enviarlo? ¿Lo conoces? Bien, si es así, entonces ya sabes de qué estamos hablando, del método de observación directa, toma de muestra y enviarlo. Entonces, una vez que se tenga que identificar ahí el agente causal, tal vez lo mejor sea a través de un cultivo, ¿verdad? Y solicitar un antifungibiograma, el cual nos va a determinar la tipología del agente y a cuál antifúngico es sensible. Entonces hay que trabajar con esta metodología y antifungibiograma. Entonces, el cultivo micológico puede tardarse semanas y a veces nos falla, ¿verdad? Y ya hemos visto situaciones donde falla y luego te esperas 15 días, envías y resulta positivo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que estar consciente. Prueba rápida PCR, la más confiable, se va a rastrear rastros ahí del ADN a través de un proceso de reacción en cadena llamado electroforesis multiplex. 15 minutos, entonces toma la muestra, manejo apropiado, llévalo al laboratorio, multiplex PCR, y en 15 minutos tiene la respuesta, ¿verdad? Para la situación de la diferenciación micológica. Ahora, ya hay paquetes, test, tubos reactivos para que lo hagas en tu consultorio. Ya existen test reactivos para que lo hagas en tu consultorio. Ahí mismo puedes tomar el fragmento, ponerlo en tubo, poner el reactivo, esperar unos minutos. Hay test que te llegan hasta tu casa y se pueden hacer 10 pruebas por cada kit. Hay kits que están diseñados para hacer 10 pruebas y cuesta aproximadamente $50, ¿verdad? $50. Sí, o sea, $5 por prueba.
aproximadamente, más o menos, ¿verdad? Hay países que va a costar más. Fluorescencia ultravioleta es otro método para el diagnóstico de la presencia, pero no nos va a decir exactamente cuál es el agente causal. Es únicamente para corroborar. La onicoscopía, más directo. ¿Se puede observar? Sí, claro que sí, identificar plenamente la presencia de onicomicosis, pero tampoco nos va a decir cuál es el agente causal. Entonces ahí está. Por lo tanto, el podólogo que ha estado altamente capacitado puede entender todos los fenómenos dérmicos y hacer semiología. Sin duda que un podólogo bien formado y de experiencia podría decirnos la diferencia entre una clara onicomicosis y un líquen plano, infección bacteriana, una onicrodistrofia politraumática, micotraumática, congénita, tumor del lecho, síndrome de la uña amarilla y un etcétera, ¿verdad? Luego, entonces, la presentación y el entendimiento de las presentaciones clínicas. Aquí están. Podemos agregar la variedad del endonix a la onicodistrofia subungual distal lateral, blanca superficial, proximal subungual y la onicodistrofia total. A eso le podemos agregar el endonix y la que al menos representa un 8% de la prevalencia, la onicomicosis por cándida, ¿verdad? Entonces, aquí dejamos el cuadro comparativo, nos explica cada una de estas, los signos propios con imagen. Onicomicosis blanca superficial, nos habla de la prevalencia, ahí está la imagen. Onicomicosis proximal subungual, ¿verdad? Esa es la de el pronóstico menos adecuado, ¿verdad? Es decir, por lo regular se involucra con personas con déficit del sistema inmune. La onicodistrofia total, ¿verdad? A la que nadie quiere llegar, pero muchas de las veces llegan. Tenemos onicomicosis proximal asociada a paroniquia crónica, ¿verdad? Lo que puede ser por malas manicuras y malas pedicuras, en la cual sucede la intromisión de las variedades cándida, sobre todo en diabéticos. Entonces tenemos Candida tropicalis, Ferux, albicans, glabrata y aura. Entonces, pues ahora sí que hay variedad de cándida. La distal secundaria, candidiasis mucocutánea, onicólisis candidiásica, ahí está, onicólisis candidiásica. Y la presentación aquí con cultivo micótico, vean el tinte marrón característico, marrón verdoso. Hay hongos que se eliminan rápidamente, alguien puede decir, pues sí, ¿verdad? Estos, basta con que les pases ahí un poco de acetona y lo eliminas, ¿verdad? Entonces, claro que no. Hay gran variedad de antifúngicos, desde sistémicos hasta orales. Sin duda, la medicación tomada por vía oral parece curar la afección con mayor rapidez y efectividad. Sin embargo, hay que entender plenamente los principios de toda esta medicación, sobre todo cuando es vía oral. Las implicaciones, antimicóticos principales, grisiofulvina, diferentes fármacos de grupo azoles, citraconazol, fluconazol, albuconazol, posaconazol, rabuconazol y terbinafina. Entonces, determinar la tipología del paciente y la dosis. La seguridad del fármaco, en metaanálisis que incluyó 6,640 pacientes adultos del año 2000, evaluó la incidencia en esos pacientes que abandonaron el estudio por reacciones adversas. O sea, el 30% abandonó el estudio por reacciones adversas. Entonces hay que entender que las reacciones adversas, al menos en la situación sistémica, es una realidad. El grupo con manejo continuo con terbinafina en un 3,4% tuvo que terminar el tratamiento por efectos adversos, o sea, menor. El grupo de manejo de 4 semanas a 3 meses
al 2% también mostraron efectos adversos. Luego entonces que nos lleva a que la situación podológica, pues lo ideal son los antifúngicos tópicos, locales, tópicos. Entonces, la preferencia para los tratamientos de base de formulación tópica está asociada a las infecciones que no afectan grandes áreas. Sí, al menos son los que tienen una mayor bioseguridad para el manejo en onicomicosis. Algunos autores consideran la falta de eficacia de este tipo de tratamientos que si no es mediante su aplicación en los estados iniciales de la infección. El 85% de las onicomicosis son incapaces de responder al tratamiento tópico. Y al menos esto es lo que en un proceso se ha venido manejando. Sin embargo, hay que entender que hoy día ya se conocen múltiples factores como tratamientos previos, manejo del sistema inmune, inmunonutrición, preparación de la lámina unguial, coadyuvantes, el vehículo apropiado y sobre todo el pH de la lámina unguial. Hoy día ya conocemos, en efecto, que todos estos factores van a modificar la terapéutica. Dicho esto, ya podemos entonces entender el hecho de que a base del entendimiento y del diagnóstico claro del agente causal, podemos seleccionar el antimicótico más apropiado. Y los grupos de los azoles antifúngicos azólicos que actúan lentamente si se comparan con otros, que prevalecen una mayor selectividad de la membrana fúngica. Tienen un marcado carácter lipofílico en algunos casos, lo cual produce la acumulación de las moléculas activas en reservorio mucho mejor que otros. Aquí los tenemos, los grupos de azoles y triazoles. Clotrimazol, oxi, mico, econazol, tio y ketoconazol. En los triazoles más conocidos, fluconazol y tetraconazol, bori, isa y posaconazol. ¿Verdad? Alilaminas es otro grupo diferente en el cual la terbinafina es el principal representante. Alilaminas, tenemos la nistatina, terbinafina y la butenafina. Las alilaminas, muy conocidas, amplio espectro, desde el 0.5% en las incidencias, y sobre todo, perdón, para el manejo del género Cándida. Las formulaciones son variadas, lo ideal es la penetración a través de algunas otras como lacas, por favor, entiéndase. Hoy día los parches no oclusivos y las lacas son los que han demostrado mayor penetrancia. Sobre todo en la situación de las alinaminas tenemos la ciclopiroxolamina al 8% en laca. Sí, y sin duda podemos hacer un apoyo oral combinado y ya de por sí la ciclopiroxolamina hace lo suyo, altamente efectivo, al menos en los estudios clínicos lineales modelo humano y algunos otros in vitro. La naftitina solo es útil por vía tópica y es efectiva en infecciones por levaduras y hongos dermatofitos. Carece además de la actividad frente a bacterias, a diferencia de algunos otros, como el clotrimazol, por ejemplo. Entonces son nuevas formas abiertas a tratamiento mediante la aplicación transunguial con terbinafina. Sí, van a observar por allí algunas situaciones y referencias donde se toma la terbinafina transunguial, sin embargo, aún no hay estudios clínicos completos. Lo que nos lleva a la amorolfina. Los estudios clínicos nos han mostrado que la amorolfina, al 5%, actúa igual si lo aplicas 3 veces por semana que una.
Así es que puedes recomendar a tu paciente la aplicación laca morolfina 1 o 2 veces por semana para que economice y aún así tiene un buen efecto antimicótico. En estudios clínicos se han observado algunos ensayos que ofrecen datos de curación que se sitúan llegando al 76% y superior a la de ciclopiroxolamina y tioconazol. Vamos a decir que va a la cabeza en este sentido, más que la ciclopiroxolamina el 8%, aunque son características muy similares. Sigue en la situación de preferir la amorolfina sobre la ciclopiroxolamina. No debe superar los 6 meses de duración y se inicia con una aplicación cada 48 horas para llegar a 2, aproximadamente 2 veces por semana. Y si se dice que no más de 6 meses es porque evidentemente puede producir una situación de resistencia, igual que la terminafina. Tratamientos combinados. Aquí dejamos un cuadro de los tratamientos combinados. Amorolfina 5, ¿sí? 5%, 24 semanas con itraconazol oral por 12 semanas. Amorolfina 5% por 24 semanas con itraconazol 200 miligramos por día de 6 a 12 semanas. Entonces, remítanse al cuadro para tener una referencia clara de la posología y de la combinación de los tratamientos. Entonces, las alternativas no farmacológicas. Siguen utilizándose la abulsión unguial química no cruenta, utilizando urea 30-40%. Abulsión unguial quirúrgica altamente desaconsejada por los podólogos, ¿verdad? Iontoforesis, terapia láser, y cuál puede incluir una breve descripción general en un resumen de proyecto, como por ejemplo, terapia fotodinámica. La próxima semana estaremos haciendo un análisis exhaustivo de lo que es la utilidad de la terapia fotodinámica en la onicomicosis. Sin duda que hay bastante bibliografía que apoya la utilidad de la terapia fotodinámica en onicomicosis. La utilización de un fotosensibilizante en sitio para la agregación en célula diana, lo que incluye el microorganismo, con una fuente de luz apropiada, la cual va a potenciar la destrucción de la infección en placa unguial. Múltiples ventajas en el tratamiento terapia fotodinámica son ausencia de efectos adversos, interacciones, es un tratamiento muy cómodo, no es invasivo, puede combinarse con terapia local desde luego, lo cual nos hace un aliado importante en la utilización de la terapia fotodinámica concomitante con otros tratamientos. Si bien se ha dicho últimamente que hay evidencia limitada, cuando hacemos una metaanálisis y una búsqueda nos damos cuenta que ya hay suficiente evidencia, y si no es anecdótica, por lo menos en formato más o menos clínico, que nos habla de su efectividad. Sí, hay satisfacción de los pacientes cuando se hace el análisis. Cada vez hay más podólogos que entienden el valor de la prevención y del tratamiento de las onicomicosis. El entendimiento de la farmacología y de terapias coadyuvantes. En conclusión, a pesar de que la investigación sobre antifúngicos ha fructificado, sin embargo, el hongo es altamente adaptativo y luego esto se tiene que convertir en una carrera armamentista, ¿verdad? Lo cual nos lleva a una constante investigación para la obtención de nuevos fármacos. Esta presentación no se ha enfocado en la presentación de nuevos fármacos y terapia tópica. Sin embargo, hay bastantes, lo cual nos va a ocupar en otro documento. Terapias nuevas de fármacos nuevos, nuevas vías tópicas y nuevas formulaciones que nos ayudan
a tener éxito en la terapia. Lo que hay que entender entonces que ninguno de los esquemas de tratamiento existentes han demostrado alta eficacia al 100. Sin embargo, todavía falta analizar utilidad, por ejemplo, con el láser, acción sostenida. Lo que sabemos hoy día, sin embargo, es que la terapia fotodinámica sobre el láser tiene una alta efectividad, sobre todo eficacia, costo, tiempo terapéutico y respuesta como tal. Luego, entonces, en conclusión, hay un vasto campo para los tratamientos farmacológicos en onicomicosis, los cuales deberían de utilizarse con un criterio científico y utilizar terapias coadyuvantes. ¿Hay dudas? Bien, referencias bibliográficas, muchas gracias. Vamos a las dudas, directo a las preguntas, con orden en el chat. Hola, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué Ana, tal? de aquí de la Ciudad de México. Hola. En onicomicosis, el uso de ácido nítrico. Bien, miren, lo que hay que entender es que el ácido nítrico ya tiene algún tiempito, ¿verdad? No es nuevo. No es nuevo. Ya por allá en Colombia tiene alrededor de casi 20 años de uso. Podólogo ecuatoriano, Freire, también ya tiene, él es un podólogo de 40 años de experiencia y nos habla que lo ha utilizado años atrás. Sin embargo, esto es lo que nos muestra claramente que el conocimiento empírico no necesariamente está contraindicado. El empirismo y la experiencia anecdótica del podólogo es de valor. Y primero debe de pasar por ese estadio para luego convertirse en un conocimiento científico coherente y medido. Eso es lo que está ocurriendo con el uso del ácido nítrico. El ácido nítrico, entonces, es considerado la utilización de abulsión química. Entonces, no es fármaco, no es una terapia farmacológica como tal, es coadyuvante, apoyo en cuanto a la desnaturalización de tanto queratina como de los hongos con el ácido nítrico. Sin embargo, hay que entender que hay una variedad de hongos que sobreviven al ácido nítrico, como lo oyen. Se ha demostrado que hay algunas especies de hongo que sobreviven al ácido nítrico. Entonces, no, todos los pacientes que yo he tratado se han curado. Ok, no hay que confundir mejoría clínica con curación micológica. Para decir, mi paciente se curó, es porque vas a demostrar mediante diversos estudios la ausencia del microorganismo inicial. Ya no existe el microorganismo, ok. Pero ¿cuáles fueron? No sé, nunca supe, nunca le mandé a hacer un estudio. Bueno, pues entonces no supiste cuál microorganismo fue. Ahora imagínate que después de utilizar 6, 8 meses el ácido nítrico, parece que no se presenta la mejoría clínica, o ahí viene, pero todavía tienes dudas. Bueno, hay que corroborar la mejoría micológica. Y ahí es cuando de repente tú te das cuenta, sobrevivió Así es como nos hemos dado cuenta que hay algunos que sobreviven al ácido nítrico. Luego, entonces, el ácido nítrico es nada más coadyuvante, alternativa, y no lo va a hacer todo él solito, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor, le agradezco mucho. Para servirte. Dice Dulmari, fluconazol tiene efectos adversos sobre riñones y en efecto, más que otros, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se van y buscan por ahí estudios clínicos, reportes de casos clínicos, vas a ver hepatotoxicidad, incluso en terbinafina, Caso clínico, fallo hepático agudo por el uso de la terbinafina oral. Entonces, también la terbinafina. Lo que pasa es que hay más documentación con el fluconazol, pero entiéndase, muchos de estos, en efecto, pueden llegar a dañar el riñón, pero de ahí a que el facultativo debe de entender la actividad previa, actividad del riñón, ajustes en base a la función renal.
¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está. ¿De acuerdo? Buenas noches. ¿Recomiendan la extracción de la uña? Depende en qué casos. La extracción quirúrgica, nunca. ¿Cómo por qué? Abulsión química no cruenta, altamente recomendada. Pero no la extracción onicoexéresis como tal, no. Un podólogo no puede decir por esto y proceder a la extracción, ¿verdad? ¿De acuerdo? Noemí dice, ¿cuál es el mejor tratamiento para una posible cándida? Ok, mira, la candidiasis se da porque tu paciente tiene sistema inmune comprometido, tercera edad, diabético, síndromes metabólicos y otras enfermedades. ¿Sí? Entonces, finalmente, vamos a decir que si tuviéramos que elegir un tratamiento posible para cándida, pues tenemos amorolfina y ciclopiroxolamina, son los que han mostrado más. Lisa, uso de azul de metileno, tratamiento fúngico, se usa en algún porcentaje, ok. El azul de metileno, azul de tuolamida, es como parte fotosensibilizante en terapia fotodinámica. Terapia fotodinámica, y la semana que entra vamos a analizarla. ¿A qué Doctor, buenas porcentaje? noches. 1%. Yo manejo uno que viene al 4%, tiene urea y dimetilcisteína, lo que va a asegurar una mayor penetración de la lámina. Entonces, respuesta, consigues azul de metileno al 1%, adelante. Lo ideal es que lo consigas entre el 2 y el 3% y tenga un facilitador queratínico como urea o dimetilcisteína. ¿De acuerdo? Sí, alguien hablaba ahorita por micrófono, adelante. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿qué hay de cierto? He visto en TikTok, bueno, ¿no? Ahí he visto que algunas podólogas utilizan el cobre, Ajá, sí. utilizan también el policarboxilato. Sí, policarboxilato, sí. Eh, eh, ¿Podría explicarnos eso, por favor? Bien. Miren, hay poca evidencia vinculada a podología. Sin embargo, hay bastante evidencia vinculada en otros campos. Hablar de suspensión coloidal de cobre, nanopartículas de cobre. Hay bastante bibliografía que nos dicen que el cobre nanoparticular o nanomoléculas, nanotecnología de cobre, es altamente fungicida. Destruye y elimina el metabolismo de hongos no dermatofitos y cándida. Hay bastantes estudios clínicos. Cobre, plata inclusive. Entonces, este es un asunto que se ha venido estudiando desde tiempo atrás, pero a nadie se le había ocurrido introducirlo, a menos como terapéutica. Entonces, sí, es válido, sí hay bibliografía de la utilización del cobre, nanopartículas de cobre como antifúngico. De hecho, hay acrílicos actualmente que han sido modificados, molecularmente modificados, porque se les ha agregado nanopartículas de plata, cobre y oro, lo cual le confiere una acción antimicótica directa. Esto primero surgió a través de las prótesis dentales y ahora ya se está introduciendo en el campo del tratamiento y recuperación de onicodistrofias y especialmente como antimicótica. Entonces, les digo, no van a encontrar ni un solo podólogo en toda América que les dé las referencias claras, concisas, bibliográficas y por experiencia de la utilización de acrílicos modificados y enriquecidos, únicamente su servidor. Su servidor tiene un proceso de registro y patente ante el INPI de dicho producto con nanotecnología y es como quien dice una introducción y creación mía, basada en estudios previos de algunas universidades, desde luego,
pero se los dejo bien claro, para que después no vaya por ahí alguien y pretenda y que diga yo, ¿verdad? Bien, y el policarboxilato, se ha encontrado que el policarboxilato lo que hace literalmente es deshidratar la uña y desecar el hongo, matarlo de sed. Y el policarboxilato, al menos hasta ahorita en los estudios observacionales directos, se ha visto que ha tenido una acción importante para aplicación en tratamiento de uñas con onicomicosis. Pero, aclaro, se necesitan más estudios. Luego, entonces, si tienen a bien utilizar el policarboxilato como medio, diseñen un buen estudio observacional y recogida de datos, pero ahí está. Hay algo de evidencia todavía. Doctor, otra pregunta. En fluconazol inyectado en el eponiquio, Sí, fluconazol intralesional. sí. Bien. ¿Qué tanto? ¿Quiénes pueden recibir ese tratamiento? Miren, les voy a decir la realidad. No es un asunto nuevo la utilización de esta sustancia intralesional. Ya tiene un largo estudio en la utilización de algunos tumores mucocutáneos y otras infecciones mucocutáneas severas, tumorales, y ha tenido éxito. Entonces a alguien, en base a toda esa experiencia, un día se le ocurrió, bueno, y si lo hago intralesional, ahí directamente en pliegue proximal, en matriz unguial. La realidad es que los únicos estudios que tienen algún valor clínico muestran su utilización nada más en manos, en pies no, en manos. No vamos a cometer el error de hacer transposición y yuxtaposición y decir, en manos también en pies. Luego entonces no es cierto. Desde un punto de vista de rigor científico y deontológico, tienes que llevar eso al pie para entonces concluir que lo que ves en mano también funciona en pie. Entonces, lo que estamos diciendo es, la evidencia nos apunta a que hay algún valor, claro que sí. Un valor aproximado del 65%, pero en manos. Se necesitan estudios en pies. Y a pesar de eso, hay algunas clínicas, no voy a decir podólogos, hay algunas clínicas que se atreven a asegurar y decirte, tratamiento novedoso, no es novedoso. Prácticamente indoloro, mentira. El 100% de los pacientes en los estudios dijeron duele. Nada más que el 60% dijo duele mucho, el 100 dijeron duele, el 60 duele mucho y solamente el 10% dolor tolerable. Entonces no es cierto. Puede haber algunos eventos como edema, sangrado de matriz unguial, ¿sí? Hematoma y hematoma subunguial. Entonces tampoco está libre de efectos. Luego entonces, si te vas a atrever a utilizar el fluconazol intralesional, bajo el criterio clínico para manos, tienes que ajustar dosis. 0.2 milímetro intralesional y vigilar. Pero eso, asegurarle a tu paciente que lo va a curar, quién sabe. Entonces hay que ser éticos. Se necesitan más estudios y no podemos vender de forma concluyente que es un tratamiento adecuado para la onicomicosis podal. ¿De acuerdo? El uso de aceite de ozono antimicótico, hay evidencias que nos apuntan un gran valor del aceite ozonizado como antimicótico. Claro que sí, hay evidencias. Solución itraconazol, boriconazol, sí, el LACA. Hay algunas formulaciones, sobre todo el LACA itraconazol ha demostrado una buena acción importante. Entonces váyanse con LACA itraconazol, LACA también en combinación con amorolfina y itraconazol, boriconazol, desde luego. Hay algunos parches no oclusivos que tienen muy buenos resultados.
pero eso los vamos a ver en otra presentación. ¿Cuáles son antimicóticos de 1 al 3 recomienda? Amorolfina. Primer línea, amorolfina. Segunda, ciclopiroxolamina. Tercera, itraconazol, voriconazol. ¿Sí? Y última línea, el resto, azoles y terbinafina. Bien, Susana, la manita arriba, escribe o alza o abre el micrófono, por favor. Sí, Happy, puede que sí. En Happy Food, desde luego. Entonces, yo te recomiendo que hagas prospección de casos. O sea, pongas allí el antes, el después, las dosis, el tratamiento, las mejorías, el seguimiento, evidencia fotográfica, etcétera. Y de esa manera puedes mostrar en un estudio de 30 casos un grado de efectividad, ¿no? ¿Qué tratamiento para uñas con hiperpigmentación? Por lo regular, cuando no es por cándida, es por el tricofito. El tricofito tiende a pigmentar la uña. Yo te recomiendo iniciar amorolfina y junto con terapia fotodinámica. Terapia fotodinámica. Le llevo seguimiento y también, exacto, sobre todo en diabéticos, ¿verdad? Susana, ok, nomás, Susana me dejó la manita arriba, ya no habló, ya no escribió. Hola, Hola, hola. adelante. Adelante. Sí, ya no escuché nada. Tu micrófono, Susana. ¿El resto me escucha, chicos, o me falló a mí el micrófono? Sí, profe, Doctor, escuchamos bien. es, Yo A al ver, menos lo escucho bien. Susana, entonces parece que Susana se nos perdió. doctor, Sí. la última pregunta. ¿Y qué tan daño, cómo es qué grado de dañino tiene en tomar el fluconazol al inyectar el fluconazol en la lámina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el menor daño o es igual el daño al hígado o al riñón? No, lo que pasa es que aquí el fluconazol va diluido y se está obteniendo más o menos la 10ª parte de la dosis. La 10ª parte de la dosis. Queda claro que como va a penetrar ahí vía matricial, finalmente se puede difundir a través del sistema, ¿verdad? Pero hay mucho menos riesgo de un impacto de toxicidad hepática, eso queda claro. Lo que hay que entender es que ningún medicamento vía oral per se en una dosis única va a dañar el hígado. Estamos hablando de un proceso de dosis sostenida donde nos viene la hepatotoxicidad y el intralesional fluconazol nos dice que es una dosis cada 15 días más o menos. Entonces, pues vamos a decir que hay una seguridad farmacológica, ¿de acuerdo? Sí, alguien estaba hablando. Profe, el fluconazol, una pregunta. Sí, te escucho. El fluconazol, como lo recomiendas también, ¿es bueno indicarlo o solamente indicarlo endovenoso a unas 3 dosis por semana? Endovenoso. No, cuando hablamos de intralesional, vamos a depositarlo únicamente en el pliegue, ¿eh? O sea, directamente en la lesión. Exacto, directamente en pliegue. Entonces, hay que tener una destreza. La utilización de una aguja de tuberculina, de insulina, a aplicar directamente en matriz, la cantidad propia, 0.2 milímetros aproximadamente, pequeña ¿Eso se calcula pápula por el y ya. peso, por el peso del paciente? No, es en promedio, es en promedio. Como es una solución más o menos en 10 partes. Sí, ella viene en 10, Sí, ya viene viene. 5 en 250, en 250 ya. Exacto, tú ya nada más tomas ahí de la insulina lo que serían aproximadamente 2 unidades, más o menos. Ok. Y eso nos va a dar seguridad farmacológica, entonces a nadie le va a fallar el hígado por una sola de estas. Sí, endovenoso, pero cuando tu paciente está ahí,
prácticamente en terapia, debatiéndose entre la vida y la muerte ahí, y eso sería intravenosos, pero acá no, aquí estamos hablando interlesionalmente, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo, de acuerdo. Y esa Bien, dosis repetirla a nivel lingual, repetirla a la semana. más o menos una dosis, luego a los 8 días la segunda, y luego se habla de que aproximadamente se repite una cada 15. Pero O con- según dicen allí, hemos llegado a 4 o 5 dosis cuando mucho. Ay, aparte de eso, deberíamos reforzarlo con algo tópico, Sí, ¿correcto? O exacto, es simplemente con correcto. eso es suficiente. No, hay que reforzar, ¿verdad? Hay que reforzar nada más. Lo que pasa es que en los estudios clínicos observacionales simples se Ok, utiliza solito versus placebo. Solo versus placebo, ¿sale? ok, 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 Muy profe, bien. ok, ok. Bien, dice Elisa, ¿puede transmitir onicomicosis un esmalte? Es altamente improbable. Altamente improbable. ¿Por qué? Porque incluso se han hecho por ahí algunos ensayos donde paciente sano se agarra fragmentos de onicomicosis, se introducen debajo de la lámina, tienen que hacer varios intentos para infectar la uña. Ahora, muchos de estos esmaltes tienen ahí formaldehídos, formoles, solventes y demás que desnaturalizan el hongo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tienes que esmaltar una uña y contaminar tu esmalte para lograrlo infectar? No es cierto. Quítense de muchas situaciones y mitos de que en el salón me van a pegar el hongo, en el salón no, ténganle miedo a la hepatitis. Olvídense de los hongos, que si el esmalte me va a producir hongo. No, ténganle miedo a la hepatitis. Hay para escoger desde la A hasta la hepatitis G. ¿Ah? Entonces ténganle miedo a la hepatitis, no a los hongos. Doctor, ¿Vale? este, Sí. doctor, recién he tenido un paciente, un niño de 14 años, y porque le habían sacado el Sí. Nada más escuché que le habían sacado y ya no escuché más. le habían sacado la onicocriptosis, un doctor, este, la parte lateral tenía hongo, mucho le han sacado. Ya, entonces, como lo tiene en la parte distal, yo le he sacado un poquito la uña, le he recortado y como que le ha cogido en lo que es un costado, le he indicado terminafina, la fina. Ajá. ¿Está correcto o puedo cambiar por gotas? Porque No, lo el ideal niño, sería líquido, líquido. Lo ideal es líquido. porque lo Otra. tiene ahí nada más, o sea, no lo tiene a la proximal, sino nada más lo tiene a la distal. Ok, mira, yo te recomiendo que hagas allí, utilices concomitante una pasta urea al 40%, urea con ácido salicílico al 6%. Se puede utilizar 3 veces a la semana la pasta. Y la urea, eso va a potenciar absorción y va a ayudar a mejorar la zona de onicólisis y la hiperkeratosis. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien. Última pregunta y nos vamos. Última Profe, última dice... pregunta, voy. Sí. Con respecto al caso que te comentó ahorita la chica del paciente, el paciente adolescente de 14 años de edad, lo más recomendable sería entonces limpiar la uña en la parte inferior, más no extraerla, y aplicarle su fluconazol ¿Sí? intradérmico ahí y cubrirlo nada más con gotas, ¿no? Así es. Así es. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy entendido la explicación como tal, de verdad que sí. Muy bien. Dice aquí, Iliana dice que escuchado amorosina es menos efectivo. No, no lo escuches, mejor léelo, Iliana. Vete a buscar estudios comparativos. Amorosina versus. No, no es cierto. No creas todo lo que escuches y el 50 de lo que veas, pero el 100 de lo que leas, ponlo en prueba.
Entonces, no, amorolfina es por encima mejor que terbinafina inequívocamente. Podría orientar sobre el uso de concentraciones de ozono dérmico. Uy, caray. Bueno, es que, ¿saben qué? Si quieres manejar ozono, de entrada tienes que irte a buscar las normas de seguridad del CDC y no pasarte de los miligramos por decilitro, porque llega a ser tóxico a los pulmones. Creo que son 430 miligramos por decilitro y 130 miligramos por decilitro en 8 horas. Ahí lo vas a utilizar por 20 minutos, pero hay que tener precauciones porque las dosis terapéuticas de ozono son tóxicas a los pulmones. Claro, si no, no haces nada, ¿de acuerdo? Sí, alguien estaba hablando por micrófono, adelante. Doctor, una profe, mientras que estamos mire, sí. Ya, yo le pregunté sobre el niño, ¿no es cierto? Usted dice Sí. que le prepare la urea con el ácido salicílico, Ajá. pero le está respondiendo al joven que le podría poner la fluconazol, Sí, chicos, les acabo de decir que el fluconazol pero intralesional. ya, doctor, profesor, la pregunta, Sí. pero está en la distal, no está en la proximal, al lado del el eponitio. Sí. O sea, el niño lo tiene leve. El fluconazol se podría poner cuando la uña está demasiado afectada. Bueno, a mi parecer. Sí, cuando la uña ya va hacia la distrófica total, lo que Ya, debemos entender es que la presentación, cuando viene proximal, está indicado el fluconazol. Si evidentemente a través de tu diagnóstico micológico no hay presencia en matriz hacia el borde, pues no puedes realizar ahí el evento intralesional. Si la lesión está borde lateral, bueno, yo me decanto mucho más sencillo por terapia fotodinámica, potenciadores queratínicos y un fármaco, ¿de acuerdo? Bien dice Noemí, mezcla de tratamiento laca, solución, crema, no. Laca ni con crema, no. Laca con crema, no. Laca, solución, sí, tal vez. Terbinafina líquida, terbinafina laca, tioconazol, ciclopiroxolamina, pero nunca mismo que comenté, ¿qué es mejor trabajar aparte de 3 meses de tratamiento? Usar la aparatología. Ok, entonces, cuidado con las mezclas, ya les dije. O sea, mínimo que sean mismos vehículos, no me mezclen ahí líquido, crema y pasta con no sé qué, ¿verdad? Entonces, laca, tioconazol, ciclopiroxolamina y homorolfina son compatibles. Y uso de aparatología, terapia fotodinámica y ontoforesis, láser neodimio YAG. Láser neodimio YAG. El láser picosecon, ese es el neodimio YAG, ¿sale? No se enganchen con terminología de marketing, muchachos. Eso del picosecon ni el blue light laser, no. Esos son ondas de marketing. Ustedes tienen que ser técnicos en la terminología. Es láser neodimio YAG fraccionado nanosegundo. Ese es el picosegundo. ¿Sí? Y ahí no hay pierde. Entonces, hay otra presentación por ahí que vamos a analizar posteriormente el uso del láser en la podología y todas sus dudas respecto del láser, tipología, dosis, frecuencia y características las van a entender. ¿Por qué el uso de antimicótico unguial es mejor que en líquido? Porque la lámina unguial, por su configuración celular, absorbe más fácil líquidos. Me va a decir, es que el agua la absorbe fácil. ¿Sabes qué? Absorbe más fácil alcohol y otros solventes que el agua. Entonces, alcohol cetrílico, agua destilada cetrílico, al cual se le agregan otros vehículos para hacerlo pH más o menos ácido,
5.3 de pH ácido, penetra más fácil. Y cuando se le agrega potenciadores queratínicos como el dimetilcisteína, penetra 10 veces más rápido. Por eso les digo, vayan y vean allá las presentaciones en parches. Lo de hoy, desde el punto de vista farmacológico, son los parches. Lo de hoy son los parches. Líquido antimicótico es bueno. Bueno, pues ahí tenemos la morosina, ciclopiroxolamina, itraconazol laca, excelente también itraconazol laca. Bien, chicos, muy agradecido. Tengo que terminar la presentación. Tengo por ahí otro compromiso online. Así me dan tiempito de concluir. Gracias a todos, gracias por su buena atención, la participación. Gracias por el buen orden. Ahí queda el documento, adquiéranlo. Y próxima clase, igual, buena participación, preguntas y respuestas. Bendiciones para todos desde México, podólogo Marco Antonio Hernández. Gracias, galenos, hasta la próxima. En general, gracias a todos, Mónica, Indexum, Dilmuri, José, igual, desde Venezuela, perfecto. Hasta Venezuela. Lucila, igual. Azu, igual. Happy. Graciela. Muchas gracias, Happy Food. Hasta la próxima. Salgo del aire.